Capítulo 10. La cuadrilla de la langosta. La tortuga artificial suspiró profundamente y se enjugó los ojos con el reverso de una aleta. Miró a Alicia y trató de hablar. Pero durante 1 minuto o 2, los sollozos le ahogaban la voz, como si se le hubiera atragantado un hueso, comentó el grifo, y se puso diligente a sacudirla y a darle unos buenos golpes en la espalda. Al fin, la tortuga recobró la voz y reanudó su narración, mientras torrentes de lágrimas seguían surcándole las mejillas. ¿Acaso no hayas vivido mucho bajo el mar? Desde luego que no, dijo Alicia. Y quizá no te hayan presentado tampoco a una langosta. Alicia empezó a decir que sí había probado una cierta vez, pero se atajó a tiempo y dijo en cambio, no, nunca. Así pues, no puedes tener ni remota idea de lo delicioso que puede resultar una cuadrilla de langostas. No, por cierto, confesó Alicia. ¿Y qué clase de baile es ese? Pues muy sencillo, respondió el grifo. Primero se forma en línea a lo largo de la costa. 2 líneas, exclamó la tortuga artificial. Focas, tortugas, salmones y así sucesivamente. Luego, después de haber barrido todas las medusas del lugar, lo que a veces toma mucho tiempo, aclaró el grifo, se avanzan 2 pasos, cada uno con una langosta de pareja, exclamó el grifo. Por supuesto, concedió la tortuga artificial y continuó. Se avanzan 2 pasos, se forman las parejas, se cambia de langosta y se retiran en el mismo orden, prosiguió el grifo. Al llegar a este punto, continuó la tortuga artificial, se lanzan las langostas, gritó el grifo entusiasmado, dando un salto por el aire, lo más lejos que se pueda al mar. Y a nadar tras ellas, chilló el grifo. Dando una cabriola a cada ola, gritó la tortuga artificial, dando una zapateta de emoción, ya sin poderse contener. Vuelta a cambiar de langosta, vociferó el grifo. A tierra de nuevo, y ya se ha terminado la primera figura, dijo la tortuga artificial, bajando repentinamente la voz. Y las 2 criaturas que habían estado dando saltos durante toda esta explicación se volvieron a sentar, muy contristadas, y miraron en silencio a Alicia. «Debe ser un baile precioso», comentó Alicia tímidamente. «¿Te gustaría ver un poquito cómo se hace?», le preguntó la tortuga artificial. «¡Hay muchísimo!», aseguró Alicia. «Pues venga, a bailar la primera figura», ordenó la tortuga artificial al grifo. «Podemos hacerlo sin langostas, ¿no es verdad? Pero, ¿cuál de los 2 cantará?» «Hombre, canta tú», contestó el grifo, «que a mí ya se me ha olvidado la letra». Y dicho y hecho, empezaron a bailar solemnemente, dando vueltas y más vueltas alrededor de Alicia, pisándole los pies cuando se acercaban demasiado y llevando el compás con sus patas delanteras, mientras la tortuga artificial cantaba muy lentamente y con gran melancolía. «¿Por qué no vas más aprisa?», le dijo una pescadilla a un caracol. «Tras nosotros viene muy cerca un delfín. Písame la cola. Fíjate cuán raudas las langostas y las tortugas avanzan todas. Están esperándonos sobre el cascajo. ¿No querrás venir y bailar también? Querrás. ¿No querrás tú bailar también? Querrás. ¿No querrías tú también bailar? No sabes, no puedes saber cuán agradable es el vaivén, cuando levantándonos nos arrojen con las langostas hacia el mar. Pero el caracol respondía, muy lejos, demasiado lejos,
y ni se dignaba mirar a dónde. No querría, no podría, no querría, no podría. No querría bailar también. No querría, no podría. No querría, no podría. No podría también bailar. ¿Qué más da cuán lejos nos vayamos?, replicó su amigo, el de las escamas. Si hay otra playa, ya sabes, al otro lado, en la otra orilla. Cuanto más lejos de Inglaterra nos vayamos, más cerca de Francia. Así que no palidezcas más, cara caracola, y ven, vayamos a bailar también. Querrás, querrías, querrás, querrías, querrás bailar también. Querrás, querrías, querrás, querrías, querrías también bailar. Muchas gracias, es un baile muy interesante de observar, dijo Alicia muy contenta de que se hubiera acabado al fin. Me ha gustado muchísimo ese curioso canto de la pescadilla. Respecto a la pescadilla, explicó la tortuga artificial, bueno, las habrás visto ya alguna vez, por supuesto. Sí, replicó Alicia, las he visto muy a menudo para pero se atajó a tiempo. No sé qué es eso de zen, dijo la tortuga artificial algo escamada, pero si las has visto tan a menudo, naturalmente sabrás cómo son. Creo que sí, respondió Alicia, cavilando un poco. Siempre llevan la cola en la boca y están cubiertas de migas de pan. Te equivocas en cuanto a la miga, corrigió la tortuga artificial, pues el agua del mar se la quitaría toda. Pero sí es verdad que siempre van mordiéndose la cola, y la razón de esta extraña postura es... Pero al llegar a este punto, la tortuga artificial bostezó y cerró los ojos. Anda, cuéntale por qué es así y todo eso, le dijo al grifo. La razón es, dijo el grifo, que querían bailar con las langostas a toda costa. Y claro, las arrojaban con ellas al mar. Y claro, tenían que caer por eso a gran distancia. Y claro, se sujetaban la cola con la boca. Y claro, luego no sabían cómo soltarla de nuevo. Eso es todo. Gracias, dijo Alicia. ¡Qué interesante! Nunca supe tantas cosas sobre las pescadillas. Te puedo contar aún más si quieres, añadió el grifo. ¿Sabes por qué son blancas las pescadillas? Nunca me lo he preguntado, respondió Alicia. ¿Por qué? Pues porque sirven para darle brillo a los zapatos y a las botas, explicó el grifo con gran solemnidad, por lo blancas que son. Alicia se quedó de una pieza. Para sacar brillo, repetía sin saber cómo explicárselo. Pues claro. A ver, ¿cómo se limpian los zapatos?, le preguntó el grillo. Quiero decir, ¿cómo se les saca brillo? Alicia se miró a los pies y reflexionó un poco antes de dar una contestación. Con negro de betún, me parece. Pues bajo el mar, a las botas y a los zapatos se les da con blanco de pescadilla, interpuso el grifo con voz sentenciosa. Ya lo sabes. ¿Y de qué están hechos?, preguntó Alicia con gran curiosidad. De mero y peces pacones, replicó el grifo con alguna impaciencia. Cualquier gamba habría sabido responder a esa pregunta. Si yo hubiera sido esa pescadilla, dijo Alicia, que continuaba pensando en la canción, le habría dicho al delfín: haga el favor de retirarse. No deseamos estar con usted. No tenían más remedio que estar con él, dijo la tortuga artificial. No hay pez que se precie en algo que no vaya acompañado a todas partes de un delfín. ¿De veras?, preguntó Alicia muy sorprendida. Pues claro que no, replicó la tortuga artificial, como que si se me acercase un pez y me dijera que se iba de viaje, lo primero que le preguntaría sería: ¿y con qué delfín? ¿No querrá usted decir con qué fin?, inquirió Alicia. Digo lo que digo, espetó la tortuga artificial, bastante ofendida, y el grifo añadió: venga,
Cuéntanos ahora alguna de tus aventuras. Podría contarles mis aventuras, pero son las que empezaron esta mañana, dijo Alicia tímidamente. No vale la pena empezar por las de ayer, porque entonces será yo una persona diferente. Explica ese galimatías, ordenó la tortuga artificial. No, las aventuras primero, insistió impaciente el grifo. Las explicaciones se alargan siempre tanto. Así que Alicia empezó a contar sus aventuras desde que viera por primera vez al conejo blanco. Al principio se puso algo nerviosa, solo al principio, pues las dos criaturas se le acercaron mucho, una a cada lado suyo, abriendo cuanto podían los ojos y la boca. Pero a medida que avanzaba, iba cobrando valor. Sus oyentes guardaron un silencio completo hasta que llegó a la parte en que había tenido que recitarle a la oruga el poema Sois viejo, padre Guillermo, que le había salido tan distinto de como era. Y entonces la tortuga artificial respiró muy hondo y sentenció: «Eso es muy curioso». «Francamente, no puede ser más curioso», añadió por su parte el grifo. «Le salió tan diferente», repitió la tortuga artificial, dándole vueltas al asunto. «Me gustaría que intentara recitar algo ahora. Dile que empiece», ordenó mirando al grifo como si creyera que éste tenía cierta autoridad sobre Alicia. «Levántate y recita Es la voz del Aragán», indicó el grifo. Alicia pensó: «¿Qué de órdenes no darán estas criaturas? Ya le hacen a una recitar hasta las lecciones. Para esto, más me valdría estar en la misma escuela». Pero de todas formas se puso en pie y empezó a recitar el poema, solo que su cabeza estaba aún dándole vueltas al asunto de la cuadrilla de las langostas y apenas si sabía lo que estaba diciendo, y en verdad que fue bien raro lo que recitó. Es la voz de la langosta, la he oído declarar. Muy morena me han tostado, ahora tendré que azucararme. Lo que hace el pato con sus párpados, lo hace la langosta con su nariz. Se ajusta al cinturón y se abotona, torciendo los tobillos. Cuando las arenas están secas, está más feliz que una perdiz. Y aún habla con desprecio del tiburón. Pero cuando sube la marea y los tiburones la rodean, la voz se le quiebra en tímidos balbuceos. «Todo esto es muy distinto de lo que yo solía decir de niño», aseguró el grifo. «Es posible. Lo que es yo, nunca he oído este poema», dijo la tortuga artificial. «Pero lo que acaba de recitar me suena a una sarta de disparates». Alicia no dijo nada. Se sentó y se cubrió la cara con las manos, preguntándose si algo acabaría sucediendo alguna vez de una manera natural. «Me gustaría que me dieran una explicación lógica», prosiguió la tortuga artificial. «Ella no sabe explicarlo», se apresuró a exclamar el grifo. «Prosigue con la siguiente estrofa». «Pero, ¿y esos tobillos?», insistió la tortuga artificial. «¿Cómo podía torcérselos con la nariz, eh?» «Es la primera posición de todo baile», declaró Alicia, aunque ella misma no comprendía nada de lo que estaba sucediendo y estaba deseando cambiar el tema de la conversación. «Prosigue con la siguiente estrofa», intervino el grifo, la que empieza diciendo «Pasé por su jardín». Alicia no se atrevió a desobedecer, aunque estaba segura de que todo le iba a salir tergiversado, y continuó con voz temblorosa. «Pasé por su jardín, y aunque solo con un ojo pude observar bien cómo el búho y la pantera se repartían un buen pastel. La pantera se llevó el hojaldre, el relleno y toda la carne, mientras el búho le tocaba del reparto la fuente del manjar. Cuando dieron cuenta del pastel, el búho, como una gran merced, se llevó la cucharilla al bolsillo, mientras la pantera esgrimía tenedor y cuchillo.
y concluía el singular banquete. ¿De qué nos sirve a nosotros tanto recitar?, interrumpió la tortuga artificial. Si no explicas el significado de lo que vas diciendo, vamos, es lo más confuso que he oído en toda mi vida. Sí, será mejor que pares ya, concedió el grifo. Nada podía haberle agradado tanto a Alicia en aquel momento. ¿Qué te parece si probamos otra figura de la cuadrilla de las langostas?, comentó el grifo. ¿O preferirías que la tortuga artificial nos cantara otra canción? Otra canción, por favor, si la tortuga artificial fuese tan amable, exclamó Alicia, pero con tanta ansiedad que el grifo se ofendió de su evidente preferencia, diciendo dolido: «Vaya, de gustos no hay nada escrito. ¿Qué tal, viejo, si le cantas Sopa de Tortuga, eh?» La tortuga artificial dio un hondo suspiro y empezó a cantar con voz ahogada por los sollozos. Sopa bella, tan rica y verde, cómo nos aguarda en caliente cazuela. ¿Quién por tanta delicia no cedería a su natural inclinación? Sopa de la noche, hermosa sopa, sopa de la noche, hermosa sopa. Hermosa sopa. Hermosa sopa, sopa de la noche, hermosa, hermosísima sopa, sopa bella. A tu lado, ¿quién desea ni pescado, ni casa, ni cazuela? ¿Quién no daría cuanto poseyera por 2 perras gordas de bella sopa? Hermosa sopa, hermosa sopa, sopa de la noche, bella, hermosa sopa. «Que se repite el estribillo», insistió el grifo, y la tortuga artificial se disponía precisamente a hacerlo cuando oyó en la distancia una voz que proclamaba estentóreamente: «¡Comience el juicio!». «Ven», gritó el grifo, y cogiendo a Alicia de la mano salió corriendo muy aprisa sin esperar a que la tortuga acabara su canción. «¿De qué juicio se trata?», jadeó Alicia mientras corrían. Pero el grifo solo contestó: «Vamos», y se puso a correr aún más aprisa, mientras que cada vez con menos fuerza les llegaba, con los golpes de la brisa que los seguía, estas melancólicas palabras: «Sopa de la noche, hermosa, hermosísima sopa». Capítulo 11. ¿Quién robó las tartas? Cuando llegaron, el rey y la reina de corazones habían ocupado ya sus tronos y se veían rodeados de una gran multitud compuesta por toda clase de pajarillos y bestiecillas, así como de todo un mazo de cartas. La sota estaba de pie, delante de todos, sujeta con grillos y bajo custodia, con un soldado a cada lado. Cerca del rey se veía al conejo blanco con una trompeta en una mano y un gran rollo de pergamino en la otra. En el centro mismo del tribunal se encontraba una mesa con una espléndida bandeja de tartas. Tenían tan buen aspecto que Alicia, de solo verlas, se sintió muy hambrienta y pensó: «Ojalá se acabe el juicio pronto y así pasarán los refrescos». Pero no parecía que esto fuera nada probable, de forma que optó por contemplar cuanto estaba sucediendo a su alrededor para pasar el rato. Nunca había estado Alicia antes en un tribunal de justicia, pero sabía cómo era por un libro que había leído. Se sintió muy satisfecha al ver que sabía el nombre de casi todo lo que veía. Se dijo a sí misma: «Este es el juez, porque lleva puesta esa peluca tan larga». A propósito, el juez era el mismo rey, y como llevaba la corona encima de la peluca, no tenía precisamente aspecto de sentirse demasiado cómodo, y en todo caso no le sentaba bien.
Y Alicia pensó, y ese debe ser el estrado del jurado. Y esas 12 criaturas, no tenía más remedio que llamarlas así, ¿comprenden? Pues había de todo, animalitos y pájaros. Me supongo que son los miembros juramentados del jurado. Estas últimas palabras las repitió Alicia para sí misma varias veces, muy orgullosa de lo imponentes que sonaban, pues pensó, con toda razón, que muy pocas niñas de su edad podrían comprender su significado, aunque quizá le hubiera bastado con decir los jurados. Los 12 jurados estaban muy atareados, escribiendo en sus pizarras. ¿Qué están haciendo?, susurró Alicia al grifo. No pueden estar apuntando nada, puesto que el juicio no ha empezado todavía. Están escribiendo sus nombres, cuchicheó el grifo. No vaya a ser que los olviden antes de que acabe el juicio. Pero, ¿es que son imbéciles?, empezó a decir Alicia con una voz muy indignada, pero se calló a tiempo al oír que el conejo blanco gritaba: ¡silencio en la sala! Y al ver que el rey se calaba las gafas y miraba severamente de un lado para otro, intentando descubrir quién era el que estaba hablando. Desde donde estaba, Alicia pudo ver, tan bien como si estuviera mirando por encima del hombro de los jurados, que todos estos estaban garrapateando "es que son imbéciles" en sus pizarras. E incluso pudo darse cuenta de que uno de ellos no sabía cómo escribir imbécil y tenía que preguntárselo al vecino. Vaya lío que se van a armar con sus pizarras antes de que termine este juicio, pensó Alicia. Uno de los jurados escribía con una tiza que chirriaba. Naturalmente que esto era algo que Alicia no podía soportar, de forma que se levantó, dio la vuelta a la sala, se puso detrás de él y muy pronto encontró la ocasión de quitársela de la mano. Con tanta rapidez lo hizo que el pobre juradillo, que no era otro que Pepito la lagartija, no pudo ni adivinar cómo se había desvanecido. Después de andar buscándola por todas partes, se vio obligado a continuar escribiendo con un dedo durante el resto de la jornada, lo cual no le sirvió de nada, pues no dejaba marca alguna sobre la pizarra. «Heraldo, proclamad la acusación», ordenó el rey. Al oír esto, el conejo blanco dio 3 toques de trompeta, desenrolló el pergamino y leyó de esta manera: La reina de corazones hizo unas buenas tartas, todo un día de verano. La sota de corazones esas tartas ha hurtado, y desde luego se las ha llevado. Considerad vuestro veredicto, ordenó el rey al jurado. Aún no, se apresuró a interrumpir el conejo blanco. Es preciso pasar por otros muchos trámites antes de llegar a eso. Que comparezca el primer testigo, ordenó entonces el rey. Y el conejo blanco sonó 3 veces la trompeta y anunció: primer testigo. El primer testigo era el sombrerero. Compareció llevando una taza de té en una mano y un trozo mordisqueado de pan y mantequilla en la otra. «Ruego a vuestra majestad que me perdone», empezó diciendo, «por traer aquí estas cosas, pero es que cuando me ordenaron que compareciera no había terminado aún de tomar el té». «Pues debiste haber terminado antes», amonestó el rey. «¿Cuándo empezaste a tomarlo?» El sombrerero miró a la liebre de marzo, que, con el lirón del brazo, le había seguido hasta el tribunal y dijo: «Si no me equivoco, fue el 14 de marzo». «El 15», corrigió la liebre. «El 16», añadió por su cuenta el lirón. «Apuntad todo eso», aconsejó el rey a los jurados. Y estos se apresuraron a anotar concienzudamente las 3 fechas en sus pizarras para luego sumar las 3 cifras y reducir el resultado a peniques y chelines. «Vuestro sombrero», ordenó el rey, indicando al sombrerero que se descubriese.
No es mío, respondió el sombrerero. ¡Robado!, exclamó el rey, volviéndose significativamente hacia el jurado, cuyos miembros inmediatamente anotaron un memorándum del hecho. Tengo sombreros para vender, añadió el sombrerero explicándose, pero ninguno es de mi propiedad. Soy sombrerero de profesión. Al llegar a este punto, la reina se caló las gafas y empezó a examinar severamente al sombrerero, que palideció intensamente y comenzó a agitarse con gran desazón. «Prestad testimonio», le recomendó el rey, «y no os pongáis nervioso si no queréis que os mande ejecutar al instante». Esto no pareció animar al testigo en absoluto. Descansaba, sin reposo, tanto sobre un pie como sobre el otro, mirando a la reina con mucho recelo, y tan confundido estaba que le dio un mordisco a la taza en vez de al pan y mantequilla. Justo en ese momento, Alicia empezó a sentir una sensación muy extraña, que al principio le llamó mucho la atención, sin saber qué era, hasta que al fin se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba empezando a crecer de nuevo. Al principio pensó que lo mejor sería levantarse y abandonar la sala, pero, pensándolo mejor, decidió quedarse ahí mientras su tamaño se lo permitiera. «A ver si no nos apretamos tanto», le dijo a Alicia el lirón, que estaba sentado a su lado. «Apenas puedo respirar». «No puedo remediarlo», contestó Alicia con mucha modestia. «Es que estoy creciendo». «No tienes derecho a crecer aquí», replicó el lirón. «No diga tonterías», respondió Alicia ya con más valor. «Sabe muy bien que usted también está creciendo». «Sí, pero yo estoy creciendo a un ritmo razonable y no de esa manera tan descarada». Y con esto se levantó muy digno y se fue enojado al otro lado de la sala. Durante todo este tiempo, la reina no le había quitado los ojos de encima al sombrerero, y apenas acababa de cruzar el lirón la sala, ordenó a uno de los ujieres del tribunal. Que me traigan la lista de los cantantes del último concierto, lo que visiblemente le produjo al sombrerero un ataque de temblores tal que se le desprendieron los zapatos de los pies. «Prestad testimonio», insistió el rey, «si no queréis que os mande ejecutar, con nervios o sin nervios». «Majestad, soy un pobre hombre», empezó a decir el sombrerero con voz temblorosa, «y no había empezado aún a tomar el té, ni siquiera hace una semana, sin contar con que las rebanadas de pan y mantequilla son cada vez más delgadas y el brilla-luce del té». «¿El brilla-luce de qué?», interrumpió el rey. «Ay, es que para mí todo empieza con té», se quejó el sombrerero. «Pues claro que todo empieza con té», replicó el rey acerbamente. «¿Me tomáis acaso por un mentecato? Continuad». «Soy un pobre hombre», siguió diciendo el sombrerero, «y casi todo empezó a lucir y brillar después de solo que la liebre de marzo dijo». «Yo no dije nada», se apresuró a interrumpir la liebre de marzo. «Sí que lo dijiste», afirmó el sombrerero. «Lo niego», replicó la liebre de marzo. «Lo niega», sentenció el rey. «Tachadlo». «Bueno, en todo caso, aquí, el lirón dijo», continuó el sombrerero, mirando ansiosamente alrededor para ver si también éste lo iba a negar. Pero el lirón no negó nada, pues estaba profundamente dormido. «Después», continuó el sombrerero, «me serví un poco más de pan con mantequilla». «¿Pero qué fue lo que dijo el lirón?», preguntó uno de los jurados. «Pues no me acuerdo», explicó el sombrerero. «Tendrás que recordarlo», decidió el rey, «o te mando ejecutar al instante». El desgraciado sombrerero soltó la taza y el pan de las manos e hincándose de rodillas suplicó:
Soy un pobre hombre, Majestad. Lo que sois es un orador muy pobre, interrumpió el rey. Al oír esto, un conejillo de Indias consideró muy oportuno subrayar esta declaración con un aplauso entusiasmado, que fue reprimido en el acto por los ujieres de la sala. Como quiera que esta palabra pueda parecer algo fuerte, pasaré a explicar cómo procedieron exactamente. Tenían una gran bolsa de lona, cuya boca se cerraba anudando un cordel. Al conejillo de Indias lo metieron dentro, sin ceremonias, de cabeza, y luego lo reprimieron sentándose encima. Alicia pensó: ¿cómo me alegro de ver cómo han hecho eso? Siempre estoy leyendo en los periódicos que al final de los juicios el público prorrumpió en aplausos que fueron inmediatamente reprimidos por los ujieres de la sala. Y nunca comprendí qué significaba todo eso hasta ahora. Si eso es todo lo que sabes del caso, puedes descender del estrado, continuó el rey. No puedo descender más bajo, se quejó el sombrerero, pues ya estoy sobre el mismo suelo. Entonces podéis sentaros, contestó el rey. Al oír esto, otro conejillo de Indias prorrumpió en aplausos y vítores, y fue reprimido del mismo modo que ya hemos visto. Alicia pensó: vaya, con ese se acaban los conejillos. Menos mal, ahora nos las arreglaremos mejor. Yo preferiría terminar mi té, insistió el sombrerero, mirando ansiosamente a la reina, que seguía examinando la lista de los cantantes. Podéis retiraros, dijo el rey, y el sombrerero se apresuró a abandonar precipitadamente la sala sin esperar siquiera a ponerse los zapatos de nuevo. Y al salir, que le corten la cabeza, añadió la reina, dirigiéndose a uno de los ujieres. Pero antes de que éstos pudieran llegar a la puerta de la sala, ya el sombrerero se había perdido de vista. Que comparezca el testigo siguiente, ordenó el rey. El siguiente testigo era la cocinera de la duquesa. Llevaba la pimienta en una mano, y Alicia pudo adivinar quién era, incluso antes de que hubiera entrado en la sala, por la forma en que empezaron a estornudar todos los que estaban a la puerta. «Prestad testimonio», le ordenó el rey. «Ni hablar», respondió la cocinera. El rey miró ansiosamente al conejo blanco sin saber qué hacer ante esta respuesta. Y éste le dijo en voz muy baja: «Vuestra Majestad ha de interrogar detenidamente a este testigo». «Bueno, si hay que hacerlo, lo haré», asintió el rey con un aire de gran resignación. Y después de cruzarse de brazos y de fruncir el ceño, mirando amenazadoramente a la cocinera con ojos tan entrecerrados que casi no se los veía, dijo con voz grave y sentenciosa: «¿De qué están hechas las tartas?» «De pimienta, principalmente», contestó la cocinera. «Melazas», dijo una voz adormilada detrás de ella. «Prended a ese lirón», chilló la reina. «Que le corten la cabeza, que lo expulsen de la sala, que lo repriman, que le pellizquen, que le corten los bigotes». Durante algunos minutos reinó la mayor confusión en la sala, mientras todos intentaban expulsar al lirón, y cuando todos hubieron vuelto a sus puestos, se encontraron con que la cocinera había desaparecido. «No importa», aseguró el rey con aire de gran alivio. «Que comparezca el siguiente testigo». Y añadió en una parte dirigido a la reina: «Hazme el favor, querida, de interrogar tú al próximo testigo. Estas cosas me dan unas jaquecas tan fuertes». Alicia observó al conejo blanco examinando nerviosamente la lista de testigos y se preguntó con curiosidad quién sería el siguiente, pensando: pues en realidad poco ha sido lo que han sacado en limpio hasta ahora. Así pues, imaginemos su sorpresa cuando el conejo blanco, con su vocecita a todo pulmón, leyó de la lista el nombre de Alicia.
Capítulo 12. El testimonio de Alicia. «Presente», gritó Alicia, olvidándose con la emoción del momento de lo mucho que había crecido durante los últimos minutos, de tal manera que al ponerse rápidamente en pie, volcó con un golpe del borde de su falda a todo el estrado del jurado. Todos sus miembros cayeron de cabeza en medio de la multitud que estaba bajo ellos y se agitaron esparcidos en diversas posturas por el suelo, en una forma que a Alicia le recordó unos peces dorados que se le habían caído al suelo la semana pasada al volcar accidentalmente una pecera de cristal. «¡Ay, mil perdones!», exclamó Alicia con gran consternación y empezó a recogerlos con la mano tan rápidamente como podía, pues el accidente de la pecera seguía trabajando en su memoria y por ello tenía una vaga impresión de que había que reunir a los miembros del jurado cuanto antes y devolverlos a su estrado o morirían todos. «El juicio no puede proseguir», dijo entonces el rey con voz muy grave y severa, «hasta que todos los miembros del jurado hayan recobrado debidamente sus puestos. Y quiero decir todos», insistió con cierto énfasis mirando severamente a Alicia al repetirlo. Alicia examinó el estrado del jurado y observó que en su apresuramiento había colocado a la lagartija cabeza abajo, y la pobre criatura no podía hacer otra cosa que menear melancólicamente la cola de un lado para otro, incapaz de incorporarse. Alicia lo sacó de inmediato y lo volvió a colocar, esta vez en la postura que le correspondía, y pensó para sí: «Aunque no creo que vaya a hacer mucha diferencia, lo que es de pies o de cabeza, no va a significar mayor cambio en este juicio». Tan pronto como el jurado se hubo recobrado de la emoción que le había causado el haber sido volcado de manera tan intempestiva, y después de que hubieron buscado y encontrado sus respectivas tizas y pizarras, se pusieron a garabatear con gran diligencia, describiendo los pormenores del accidente que les acababa de suceder. Todos menos la lagartija, que parecía haber quedado demasiado impresionado para hacer otra cosa que estar ahí sentado con la boca abierta, contemplando el techo de la sala. «¿Qué sabes de este asunto?», le preguntó el rey a Alicia. «Nada», respondió Alicia. «¿Nada en absoluto?», insistió el rey. «Nada en absoluto», confirmó Alicia. «Eso es algo muy trascendente», aseguró el rey, volviéndose hacia los jurados. Apenas empezaron estos a anotarlo en sus pizarras, cuando el conejo blanco interrumpió. «Intrascendente es lo que su majestad ha querido decir, naturalmente», dijo con un tono de gran respeto, pero frunciendo el cejo y haciéndole al rey muchas muecas significativas mientras hablaba. «Intrascendente, naturalmente, es lo que quise decir», se apresuró a corregir el rey y continuó mascullando por lo bajo. «Trascendente, intrascendente, trascendente, intrascendente», como si estuviera intentando decidir qué sonaba mejor. Parte del jurado escribió trascendente y la otra parte intrascendente. Alicia podía verlo, pues se encontraba lo suficientemente cerca de ellos para leer lo que garabateaban. «Pero poco importa la diferencia», concluyó mentalmente. En este momento, el rey, que había estado muy ocupado escribiendo apretadamente en su libreta de notas, exclamó: «¡Silencio!», y leyó a continuación lo que acababa de anotar. Regla número 42. Todas las personas que midan más de 1 milla de altura habrán de abandonar la sala. Todos miraron a Alicia. «Pero si yo no mido 1 milla de altura», dijo Alicia. «Ciertamente que sí», declaró el rey. «Casi 2 millas», añadió la reina. «Pues lo que es yo, no me marcharé en ningún caso», anunció Alicia.
Además, esa regla no vale porque se la acaba de inventar usted. Es la regla más antigua de todo el libro, aseguró el rey. Entonces sería la primera y no la 42, acusó Alicia. El rey palideció al oír esto y cerró rápidamente su libreta. Considerad vuestro veredicto, ordenó al jurado con voz débil y temblorosa. Aún han de comparecer otros testigos más con la venia de vuestra majestad, objetó el conejo blanco, poniéndose en pie muy apresuradamente. Acaba de ser interceptado este escrito. ¿Qué es lo que dice?, preguntó la reina. Aún no lo he abierto, confesó el conejo blanco, pero parece que se trata de una carta escrita por el prisionero a alguien. Ha de ser así, dijo el rey, porque de lo contrario habría estado dirigida a nadie, lo que, como ya se sabe, no es nada usual. ¿A quién va dirigida?, preguntó uno de los jurados. No lleva dirección alguna, constató el conejo blanco. De hecho, no hay nada escrito en su exterior. Mientras hablaba, procedió a abrir el pliego y añadió al descubrir el interior. No se trata de una carta, después de todo. Aquí no hay más que unas estrofas en verso. ¿Se reconoce la escritura del acusado?, preguntó otro miembro del jurado. Pues no, contestó el conejo blanco. Y eso es lo más extraño de este documento. Todo el jurado puso cara de extrañeza. ¿Acaso haya imitado la escritura de otra persona?, sugirió el rey. Las caras del jurado se iluminaron de alivio. Con la venia de vuestra majestad, dijo entonces la sota, yo no he escrito eso, y nadie puede probar lo contrario, puesto que el escrito en cuestión no lleva firma. Si no lo habéis firmado vos, declaró el rey, eso solo agrava más vuestro caso, pues entonces no cabe la menor duda de que lo habéis escrito con alguna intención nefanda. De lo contrario, habréis firmado, como toda persona honesta. Este hermoso discurso motivó una ronda general de aplausos, y en verdad que era la primera vez que el rey había dicho algo sensato en aquel día. Eso prueba su culpa, naturalmente, exclamó la reina, de forma que le corten no prueba nada de eso, gritó Alicia. Vaya, si ni siquiera sabemos lo que ha escrito. Leed, pues, ese verso, concedió el rey. El conejo blanco se caló las gafas. ¿Por dónde place a vuestra majestad que empiece?, preguntó. Comenzad por el principio, indicó gravemente el rey, y continuad hasta llegar al fin. Entonces, parad. En la sala no se oyó ni una mosca mientras el conejo blanco procedió a leer las siguientes rimas. A ella le gustó mi carácter, pero declaró que yo no sabía nadar. Él les mandó decir que yo no había sido. Nosotros lo damos por cierto. Pero, ¿y si ella insistiera? ¿Qué sería entonces de mí? ¿Qué sería entonces de ti? Yo le di una, ellos diéronle 2. Tú nos diste 3 o más. Todas volvieron de él a ti, aunque antes todas mías fueran. Si ella o yo por ventura nos viéramos afectados por todo este enredo, él confía en que tú sabrás liberarlas tal y como al principio fuimos. Tengo la impresión de que tú fuiste, antes de que a ella le diera este ataque, un obstáculo que se interpuso entre él, nosotros y el sueño. No dejes que él sepa que ella los querría más, pues esto habrá de ser siempre un secreto que nadie más sepa entre tú y yo. Esta es la prueba más importante que se ha presentado en este proceso,
declaró el rey frotándose las manos. Así que proceda el jurado a... Le daré un duro al que lo haya entendido, dijo Alicia, que había crecido ya tanto durante los últimos minutos que ya no le daba ningún reparo contradecir a nadie. Lo que es yo, no creo que tenga ni pies ni cabeza. Todos los miembros del jurado escribieron en sus pizarras. Ella no cree que tenga ni pies ni cabeza. Pero ninguno se atrevió a intentar dar una explicación del documento. Si el poema no tiene sentido, dijo el rey, eso nos evitará muchas preocupaciones, pues, como es lógico, no tendremos nada que averiguar. Y sin embargo, continuó desplegando las rimas sobre sus rodillas y examinándolas con un ojo medio cerrado, me parece que vislumbro algún significado a pesar de todo. Dijo que yo no sabía nadar. Y en verdad no sabéis nadar, ¿no es cierto?, preguntó volviéndose hacia la sota. Este negó con la cabeza, diciendo muy contristado: ¿Es que acaso lo parece? Ciertamente que no tenía ningún aspecto de saber nadar, puesto que estaba todo hecho de cartón. Vamos, parece que todo va encajando, comentó el rey, y siguió mascullando para sí mismo mientras analizaba las rimas. Nosotros lo damos por cierto. Evidentemente se refiere al jurado. Pero, ¿y si ella insistiera? No puede ser otra que la reina. ¿Qué sería entonces de mí? ¿Y qué razón tiene? Yo le di una, ellos diéronle dos. Hombre, esto debe ser lo que hizo con las tartas. Pero el caso es que termina diciendo, todas volvieron de él a ti, quiso puntualizar Alicia. Y en efecto, ahí están, exclamó triunfante el rey, señalando las tartas que estaban sobre la mesa. Eso sí que está bien claro. Y luego sigue, antes de que a ella le diese este ataque. No creo que a ti te den ataques, ¿no es verdad, querida?, dijo dirigiéndose a la reina. ¿A mí? Jamás, replicó furiosa la reina, arrojándole un tintero a Pepito el lagartija mientras hablaba. El desgraciado hacía ya rato que había dejado de escribir en su pizarra con un dedo, al darse cuenta, al fin, de que no dejaba marca alguna. Pero ahora se apresuró a comenzar de nuevo, aprovechando la tinta que le caía chorreando por la cara hasta que ésta se le secó. Así pues, es evidente que los ataques le dan a otros, dijo el rey al ver a quien le había dado el tintero, mirando en derredor con una gran sonrisa. Sus palabras fueron acogidas con un silencio de muerte. Es un juego de palabras, tuvo que explicar el rey muy irritado, y todos prorrumpieron en sonoras carcajadas. Que el jurado considere su veredicto, ordenó el rey por enésima vez aquel día. No, atajó la reina. La sentencia primero. Ya habrá tiempo para el veredicto después. ¡Qué insensatez!, exclamó Alicia en voz muy alta. ¿A quién se le ocurre una cosa semejante? La sentencia antes que el veredicto. ¡A callar!, vociferó la reina, poniéndose morada de rabia. Pues no me callo, respondió Alicia. ¡Que le corten la cabeza!, chilló la reina con toda la fuerza de sus pulmones, pero nadie hizo el menor movimiento. ¿Quién les va a hacer caso?, dijo Alicia, que para entonces ya había recobrado su estatura de todos los días. Si no son más que un mazo de cartas. Al oír esto, la baraja entera se elevó por los aires y empezó a caer desordenadamente sobre Alicia, que dejó escapar un pequeño grito, mitad miedoso, mitad indignado, y empezó a defenderse a manotazos. Al hacerlo, se encontró de golpe acostada sobre la ribera del río, con la cabeza apoyada en el regazo de su hermana, que estaba apartando con delicadeza unas hojas secas que habían venido a caer sobre la cara de Alicia.
«Despierta, querida Alicia», le dijo su hermana. «Te has quedado dormida un buen rato». «Ay, no sabes qué sueño más raro he tenido», dijo Alicia, y empezó a contarle a su hermana todo lo que pudo recordar de sus extrañas aventuras que acabamos de leer. Y cuando hubo acabado, su hermana la besó y le dijo: «Un sueño ciertamente muy extraño, querida. Pero ahora corre y ve a merendar, que se está haciendo tarde». Así que Alicia se puso en pie y echó a correr, pensando todo el rato, como era justo, en lo maravilloso que había sido su sueño. Pero su hermana continuó sentada, tal y como la había dejado, con la cabeza apoyada sobre una mano, contemplando el sol que se ponía y pensando en la pequeña Alicia y en todas sus maravillosas aventuras, hasta que ella también empezó a soñar a su manera. Y esto fue lo que pasó por su mente. Primero soñó con la misma pequeña Alicia, y de nuevo sintió sus manecitas cruzadas sobre sus rodillas, y vio esos ojos brillantes y ardientes que la miraban curiosos. Oía el timbre de su voz y la veía apartándose esos pelos que siempre estaban cayéndosele encima de los ojos. Y mientras estaba así, ensimismada con esta visión, que a veces le parecía real, le pareció que a sus oídos llegaba, o creyó que llegaba, el sonido de todas las pequeñas criaturas del sueño de su hermana que empezaban a surgir, cobrando vida en su derredor. A sus pies, la alta hierba se agitaba bajo las pisadas apresuradas del conejo blanco. El ratón chapoteaba aterrado en el estanque vecino y se percibía el tintinear de las tazas de porcelana mientras la liebre de marzo y sus amigos compartían una merienda sin fin. También podía oír la voz aguda de la reina disponiendo a su antojo de las cabezas de sus invitados. Esa especie de niño porcino estornudaba de nuevo en brazos de la duquesa, mientras estrellaban a su alrededor los platos y las fuentes. Una vez más se llenaba el aire con los graznidos del grifo, el chirriar de la tiza de Pepito el lagartija escribiendo sobre su pizarra, y los resoplidos sofocados de los conejillos de Indias, llamados al orden, entremezclados con los sollozos distantes de la tortuga artificial. Y mientras continuaba así, sentada con los ojos cerrados, casi creyó encontrarse realmente en ese país maravilloso, aunque sabía que con solo abrirlos todo recobraría su insulsa realidad. La hierba, agitada tan solo por el viento, y las ondas del estanque, azotadas por los juncos de la orilla. El tintinear de la porcelana se tornaría en los encerros de las ovejas de un rebaño vecino, y los gritos agudos de la reina en las voces de un pastorcillo, y los estornudos del niño porcino, el graznido del grifo y todos esos otros sonidos tan notables se convertirían, lo sabía, en el confuso clamor del activo corral de una granja vecina, mientras que a lo lejos el mugido de unos bueyes tomaría el lugar de los sollozos acongojados de la tortuga artificial. Por último, pensó en cómo sería en el futuro esta pequeña hermana suya, cuando se convirtiera ya en una mujer, y en cómo se conservaría a lo largo de sus años maduros el corazón sencillo y amante de su niñez. Reuniría en torno de sí a otros pequeñuelos futuros y les alumbraría los ojos con las maravillas de otros muchos y curiosos cuentos. Quizás incluso con esas mismas aventuras de un ensueño ya lejano. Sentiría todas sus pequeñas tristezas y se alegraría con sus pequeños goces, recordando su propia infancia y los alegres días del estío de antaño.
Agradecemos al Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, FONCA, el estímulo proporcionado para la realización de este programa.